miércoles 5 de agosto y tiene que ver con el conocimiento del porvenir, de saber qué será de nuestro futuro. Y como me gustan mucho las historias, voy a empezar con una historia que transcurrió hace un poco más de 60 años. Corría el año 1948 y una persona que conoce mucho, o mencionamos mucho aquí en esta casa, Vivaldo Franco, educador, profesor, conferencista y cofundador de dos grandes instituciones, por un lado el Centro Espírita Camino de la Redención, por otro lado la obra asistencial Mansión del Camino, la cual ha sido ejemplo para nuestra propia ONG, ejemplo a seguir. En ese año, 1948, se encontraba en un momento determinado de viaje con su primo, su compañero y su amigo Nilsson. Tenían un pariente que estaba en otra ciudad, que no se sentía bien, había algún tema de salud, por lo cual ellos resolvieron ir a visitarlo y viajaron en tren. Pero ¿por qué este viaje en particular y por qué lo traemos aquí y por qué lo compartimos? Cuenta Vivaldo que en un momento, en el transcurso del viaje, mira por la ventanilla. Y al mirar por la ventanilla, en las afueras de Bahía, esto transcurre, perdón que no lo dije, en Salvador, la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, en Brasil. Estaba en las afueras de la ciudad, va mirando por la ventana y en un momento ve un lugar, primero descampado, una cantera que había sido abandonada y después un morro. Dice Vivaldo que en ese momento se sintió como aletargado, como raro, y se dio cuenta que ella estaba mirando el paisaje no dentro del tren, sino como si estuviese directamente de pie frente al paisaje mirándolo de frente, como si el tiempo para él no transcurriera, como si no estuviese siguiendo el movimiento del tren, sino parado mirando ese paisaje. Lo que más le llamó la atención es que el paisaje era absolutamente diferente. La cantera no estaba vacía, las primeras construcciones que se veían de viviendas muy precarias en realidad estaba lleno de viviendas muy precarias, y ese morro con esas sinuosidades, con esas diferentes alturas, en él veía unas construcciones bellísimas como si fuese una mini ciudad, diferentes construcciones, sectores muy arbolados y con un brillo particular. Y detenido en esa observación, mirando esa mini ciudad, esas grandes construcciones, ve que delante de él había un hombre. Se percata de él y también ve que el hombre, como si sintiese que él lo estuviese mirando, se da vuelta y lo mira de frente a los ojos. Para sorpresa de Vivaldo, dice él mismo, ese hombre era yo a los 80 años de edad. Siento en ese momento que una voz me dice, esto es lo que harás. Serás educador, educador de almas. Vuelve Vivaldo al tren, se sitúa otra vez en el mismo lugar, siente las atenciones de Nilsson, que en ese momento le estaba preguntando qué le pasaba, y le confiesa lo que había visto, que se había sentido salir de ese lugar y ver una construcción determinada con las características que él había visto. A poco de esta situación, Vivaldo, que tenía alrededor de 20 años junto con Nilsson, concretan un proyecto que ya traían en mente, que fue la fundación, la concreción del Centro Espírita Camino de la Redención. Camino, sí, lo dije bien, pensaba si era Camino de la Redención, Camino de la Redención. Siendo ellos muy jóvenes, unos adolescentes podríamos decir, niños. Inmediatamente se ponen a trabajar y hay un grupo de trabajo y como la asistencia, la caridad, el trabajo por aquellos que no sufren, siempre estuvo presente en la mente de ellos, en el corazón de ellos, se vieron asistiendo a niños, a mamás, a familias. Al poco tiempo, ya en el año 1952, deciden darle cuerpo a esta actividad, darle cuerpo formal, darle cuerpo legal a esta actividad de asistencia y nuevamente cofundan juntos lo que se conoce, lo que fue
y lo que es la Mansión del Camino. Este 15 de agosto la Mansión del Camino cumple 63 años de actividad ininterrumpida. Y tengo para compartir algunas fotos. Si lo podéis pensar. En 1952 no he podido encontrar ninguna foto de aquella época con Nilsson, Sikon Divaldo. A ver si lo podemos ver. Sikon Divaldo con sus primeros niños, muchos de ellos adoptados, ¿no? Bajo su paternidad legal. Muchos de los niños que ellos asistían eran dejados en la puerta del centro espírita, dejados en la institución, con lo cual una de las principales actividades que tuvieron en ese momento fue el del orfanato, que después y con los años ya no lo mantuvieron, no fue necesario. La Mansión del Camino, fíjense brevemente, perdón a todos los brasileños, Mansão do Caminho. Dice acá, un viejo hospicio que no estaba funcionando, que era de algún conocido, bueno, de alguna forma consiguieron el lugar, y ese fue el primer lugar donde funcionaron. Y ahí se iban a quedar. Pero como pusieron manos a la obra, y la asistencia crecía, y las necesidades crecían, y los sufrientes seguían llegando, y las familias a asistir eran cada vez más, se dieron cuenta que las actividades tenían que crecer, y ese lugar, ese edificio, quedó chico. El equipo de trabajo, un miembro del equipo de trabajo, buscando algún lugar, en 1955, dice, encontró un lugar. Encontró un lugar que está a un precio muy barato, es un lugar enorme, podríamos hacer muchas actividades, pero tiene su costo. Pero por el lugar que es no sale nada, lo están realmente regalando. Dice Divaldo que realmente lo estaban regalando por el lugar que era, todo un morro. ¿Se imaginan? Todo un morro. Y con el esfuerzo de todos, las donaciones, los aportes de los ahorros privados de cada uno, con incluso sacando créditos personales, no pudieron comprar todo, pero compraron la mitad. Cualquier parecido con ONG Camino a la Rosita es pura coincidencia. Con el aporte de todos, compraron la mitad, con la promesa de que a unos años en adelante y con un sistema de cuotas bastante largo, comprarían la otra mitad, pero así arrancaron. Pudieron comprar ese terreno. Y por eso, bueno, hay algunas construcciones que están más ubicadas en un sector y las construcciones que vinieron después cuando pudieron adquirir la otra parte. Hoy la Mansión del Camino es una obra asistencial enorme. En un ratito les voy a contar un poco más, pero que solo en cuestión de educación, podríamos decir, desde el nivel de maternal hasta el secundario, las últimas estadísticas tienen una matrícula de 3.912 chicos que están desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y reciben de todo, obviamente amor. Pero ¿por qué traigo toda esta historia? Porque estamos hablando justamente del conocimiento del porvenir. Y porque a Divaldo se le presenta esta oportunidad de vislumbrar, de correr un poquito el velo y ver lo que podría ser, casi con una certeza, su propio porvenir. Tengo unas fotos más. Esta es una maqueta de lo que es la Mansión del Camino, con la cantidad de edificios que tienen. No lo sé identificar desde arriba, desde abajo tampoco. Toda una construcción enorme. La última es de hace 2 años, que es el Centro de Parto Natural Humanizado, donde ya nacieron más de 900 chicos. Es la Mansión del Camino. Y este es Divaldo hoy. Ya tiene más de 80 años y sigue abrazado a las manos. Pero bueno, nuestra cuestión era el conocimiento del porvenir, y entonces vamos a los libros. Vamos a los libros, a buscar si el espiritismo nos dice que al hombre le es posible conocer el porvenir
Y si es así, bueno, ¿de qué manera? Y si no, bueno, ¿cuáles son las razones que podrían aducir los espíritus para que no seamos conocedores del porvenir? Tomamos un libro base, que es el libro de los espíritus. Hay una sección que se llama Conocimiento del porvenir. Está en el libro tercero, que es el de las leyes morales, y Kardec lo clasificó dentro de la ley de libertad. Dentro del estudio de las leyes morales está este ítem. Dentro del estudio de las leyes morales está la ley de libertad, y dentro de la ley de libertad está el conocimiento del porvenir. Fíjense lo que pregunta Kardec en la cuestión 868. ¿Podemos conocer el futuro? Los espíritus puntualmente le dicen, en principio y no. En principio el porvenir se oculta, y solo en casos raros y excepcionales Dios permite que se corra ese velo, que podamos conocer algo del futuro. Entonces, a renglón seguido, Kardec pregunta, ¿y por qué? ¿Con qué propósito le es ocultado al hombre el porvenir? Y los espíritus puntualmente responden que si el hombre fuese conocedor del porvenir, descuidaría el presente. Y además, no obraría con la misma libertad. Son apenas dos renglones, pero muy profundos. Si cada uno de nosotros conociera el futuro, nos descuidaríamos absolutamente del hoy. Si nosotros tuviésemos la certeza de que algún hecho particular va a suceder, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué haría algo, alguna acción, algo intencionadamente para conseguir algo que sé que indefectiblemente va a llegar, fatalmente va a llegar? ¿Qué sería del desarrollo de mi intelecto, de la búsqueda de estrategias, del desarrollo de mis actitudes si no tengo trabajo, esfuerzo o sacrificio para conseguir algo que necesito o algo que deseo? Si tuviese un porvenir de ventura, de dicha, bueno, que no me queda nada más que sentarme y esperarlo, que venga. Y si por el contrario mi porvenir no fuese venturoso o fuese un porvenir de sufrimiento, quizás me sentiría abatido, quizás me sentiría desanimado, bajaría los brazos y quizás ni siquiera luche en contra de ese porvenir que de todas formas me va a llegar. Y fíjense lo que dice a renglón seguido: no obraría con la misma libertad. No sería, mejor dicho, la libertad que tengo se vería condicionada, coartada por este conocimiento de lo que inexorablemente va a pasar. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay como una contraposición a dos conceptos que tienen que ver con la ley del progreso. Para eso estamos acá, como finalidad de la reencarnación, para poder progresar. Si yo no pongo trabajo, esfuerzo, sacrificio, si yo no desarrollo mis propias aptitudes, si no desarrollo el intelecto, no voy a progresar. Así que sería contrario a eso. Y lo otro es contrario a una facultad que Dios nos ha dado a todos, que es la del libre albedrío, la posibilidad de poder elegir. Así que dos renglones para pensar y mucho. Y a continuación, dice Kardec, bueno, está bien, si es útil que el porvenir no sea conocido, que el porvenir no sea presentado al hombre o no se le sea manifestado al hombre, ¿por qué Dios, en ocasiones, consiente que sea revelado? Nuevamente los espíritus dicen, el conocimiento anticipado debe facilitar la realización de algo. Tiene un fuerte sentido de la utilidad. Y entonces, bueno, tomemos esta historia de Libaldo con el conocimiento, parte del conocimiento del porvenir, y poniéndolo a la luz o al tamiz de la luz de estas tres preguntas sobre Kardec, vemos que, bueno, es una de esas raras excepciones. Vemos también, o podemos comprender, que por la moralidad, por la decisión, por la voluntad de Libaldo, no descuidó su presente. En ningún momento descuidó su presente, sino que a cada momento ha hecho más y más y más. La construcción, obviamente, de cualquier edificio, de la mansión del camino, con todos los edificios que tiene, no se hace con una proyección ideal, se hace con una proyección concreta, ¿sí? Y necesita de trabajo, de voluntad y de esfuerzo, no solo de Libaldo, sino de muchos otros que, tan convencidos como él
lo siguieron en esta obra. Y por supuesto, la utilidad que mencionábamos en la última pregunta. Por supuesto, de utilidad para Divaldo, pero de utilidad para ¿cuántas familias? ¿A cuántas familias, a cuántos seres, creo que no los podríamos calcular? La nación en camino de redención, todo el trabajo de Divaldo a través de la psicografía de los libros, a través de las charlas, de las oratorias, de los seminarios, de los workshops. ¿A cuántas personas le ha sido todo ese trabajo de utilidad? Creo que es absolutamente incalculable. Me quiero ir del tema. Estuvimos viendo si el espiritismo nos daba una respuesta sobre el conocimiento del porvenir, si eso podía ser o no podía ser, qué razones tenía, por ejemplo, para no poder ser. Yo he quedado convencida porque la razón me convence a través de alguna de estas preguntas. Pero nos falta ver cómo. Porque si el conocimiento del porvenir, en algunos casos raros y excepcionales, es posible que se le dé al hombre, bueno, ¿eso cómo pasa? ¿Será que el espiritismo también brinda una respuesta? Bueno, claro. Seguimos buscando en los libros. La Génesis, los milagros y las profecías, según el espiritismo, otra de la bibliografía básica, también escrita por Allan Kardec. En uno de sus capítulos, que se llama, creo que es el capítulo 16, la teoría de la presciencia, nos da un ejemplo muy puntual. Kardec, como pedagogo y educador, nos dice, ¿cómo se puede explicar esto? Por medio lo podemos explicar, lo podemos fundamentar en las facultades que tiene el espíritu y en las leyes que rigen las relaciones entre el mundo invisible y el mundo visible. Te voy a poner un ejemplo. Para vos, Natalia. Supongamos que hay un hombre que está en la punta de una montaña, que se llama cima. Que está en la cima de una montaña. Si ese hombre mirase el paisaje, todo lo que ve a su alrededor, todo lo que su vista alcanza, toda la visión que tiene, ese es su presente. Si un hombre estuviese en la base de la montaña y mirase para adelante, todo lo que está a su alrededor, a su vista, es su presente. Lo que queda más allá, podríamos decir, es el porvenir. No es conocido para él aún. Sin embargo, el hombre que está en la cima, con respecto al que está en la posición del que está en la base de la montaña, puede ver lo que el hombre que está en la base de la montaña tiene adelante. El hombre de la base puede saber que siguiendo un camino determinado puede llegar, pero lo que no puede saber es cuántas curvas tendrá ese camino, cuántas vueltas tendrá ese camino, en qué lugares habrá algún obstáculo en el camino, en qué lugares habrá una hostería, en qué lugares podrá descansar, en qué lugares el camino será en subida, en cuáles en bajada. El que está arriba, con respecto al que está abajo, tiene una visión más amplia, tiene un mayor conocimiento. Esto es lo que pasa con los espíritus cuando no tienen cuerpo. Se asemeja al hombre que está en la cima de la montaña y que tiene una visión más amplia. Y de esta forma lo explica Kardec diciéndonos, con esta explicación podemos decir que el sentido que tiene la profecía no es un hecho sobrenatural, es un hecho natural y que lo podemos explicar de esta manera. La elevación o la altura a la que se encuentra el hombre de la montaña, el espíritu que no está encarnado, que en este momento no tiene cuerpo, corresponde con su elevación moral. A mayor elevación moral, más alto va a estar en la montaña y su visión va a ser más amplia. A menor moralidad va a estar más abajo en la montaña y su visión será mucho más reducida. Bien, comprendimos eso. Ahora, ¿cómo puede ser? Porque todavía no terminamos de cerrar la respuesta, de que yo pueda saber lo que es, si yo estoy en la base de la montaña, lo que aquel que está en la cima de la montaña me puede transmitir. Básicamente por el mecanismo de la intuición. De la misma forma que recibimos la comunicación, por ejemplo, de nuestro guía espiritual, podemos recibir
comunicación de otro espíritu por medio de la intuición. Que venga de los espíritus o que venga de un espíritu, que muchas veces a ciencia cierta no lo sabemos, no quiere decir que nosotros no lo podamos pasar por el tamiz de la razón, ¿sí? Pero si este conocimiento no me viniese por intuición, si no fuese que hay otro espíritu que nos dice, nos cuenta cuál es mi porvenir, qué está viendo más allá de lo que yo puedo ver. ¿Será que yo, ser encarnado en este momento, puedo tener un conocimiento del porvenir? Sí, también, y la explicación está en la emancipación del alma. Hay momentos, lo más común es que suceda durante el sueño, en que nosotros, que somos un espíritu, que tenemos un cuerpo y estamos fuertemente ligados al cuerpo, nos desvinculemos un poco. El cuerpo que necesita descansar, descansa, pero el espíritu sigue activo, sigue aprendiendo, sigue visitando, sigue recorriendo. En la emancipación del alma, el alma se desprende un poco y puede entrar en contacto con otros espíritus. Puede ver algunas cosas, puede entrar en contacto con seres queridos, con su guía, con otros espíritus. Y de ese sueño, porque decíamos que estábamos durmiendo, de ese sueño le pueden quedar recuerdos, símbolos, a veces muy borrosos, a veces no, a veces muy claros. Por eso se habla mucho de los sueños proféticos, porque en el momento de la emancipación del alma, durante el momento del sueño, han pasado o han sucedido estas cosas. El tema de las profecías o el tema del conocimiento del porvenir puede estar vinculado a un ser, a un grupo de seres o a toda la humanidad. ¿Bien? Son muy conocidas las profecías. Si uno pone profecías en internet, vieron que hay un nuevo verbo que se llama googlear. Si uno googlea y pone profecías, lo primero que aparece es Nostradamus. ¿Sí? Son muy conocidas las profecías del cristiano de la Edad Media, que en forma simbólica, poética y yo diría adivinatoria, porque muchas veces hay que adivinar sus sonetos, ha dejado escritas profecías para la humanidad, cosas que sucederían más adelante en la humanidad. Pero también hay un compilado muy importante de profecías, es la Biblia. En la Biblia hay un compilado absoluto de profecías que el pueblo hebreo, con sus profetas, documentaron, se fue documentando en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento. No puedo dejar de nombrar, si hablo de profecías, de dos puntualmente. Una tiene que ver con la de los antiguos profetas hebreos que anunciaban la llegada de Jesús y que llegó. La otra tiene que ver con el mensaje de Jesús diciéndonos que si lo amamos, que guardemos sus enseñanzas, porque Él nos enviaría otro consolador. Y ese Cristo, no Jesús corporificado, hecho cuerpo, como fue el de hace más de 2000 años, ya llegó. Ese consolador prometido es el espiritismo que con una avalancha de mensajes y de conocimientos completa y continúa las enseñanzas de Cristo. Cuando pensaba en este tema, ya voy cerrando, no podía dejar de pensar cuánto humanamente nos inquieta o tenemos el deseo de saber cuál será nuestro porvenir. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuántos hijos tendré tal profesión o tal otra? ¿Me casaré? ¿Formaré una pareja, una familia, hijos? ¿Cuántos tendré? ¿Cuántos no tendré? Es casi como natural pensar en eso. Pero a veces no nos detenemos tanto a pensar en el hoy. Y esa es como una invitación para mí misma, no pensar tanto en la proyección hacia allá en el futuro y pensar en el hoy. Y esa reflexión en realidad me la hizo hacer una colaboradora de la casa, pero querida amiga nuestra. Haciendo una reflexión ella misma sobre que su estudio
en la música, en el canto, podemos decir en la música en general, todo había sido para esto que estaba haciendo ahora. ¿Y qué es esto que estaba haciendo ahora? Un trabajo de educación musical con los chicos del CEI, de camino a la casita. Uno de esos colaboradores que forma parte del grupo de profesores de coro y orquesta, uno de los talleres que funciona en el CEI, casi nos hace desencarnar en masa el domingo pasado, porque no hay otra forma de decirlo. Nos hemos emocionado tanto y hemos llorado tanto y hemos llorado con cada acorde. Desde que entraron los chicos lloramos todos. El taller de coro y orquesta que empezó hace... ya empezó a llorar de vuelta. Poco más de 4 meses, nos regaló una presentación magnífica a los colaboradores, a los asistentes de los talleres, a los papás, a los abuelos que estaban ahí el domingo pasado. Chicos que, al igual que yo, nunca habían tocado un violín. Cuando digo tocado, no digo tocado, digo tocado, palpado. ¿Cómo es este instrumento? ¿Cómo es un violín? ¿Cómo suena? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se le saca una melodía al violín? ¿Cómo se toca un piano? ¿Cómo se canta con el compañero? Todas las cosas que hay que aprender para cantar en un coro. Fíjense que en un coro, otra de las cosas que uno aprende es que no sobresale. Yo no puedo cantar en un coro si no escucho a mi compañero. Qué alto sentido de la solidaridad tiene. Me maravillan estas cosas. Acá vemos en la imagen uno de nuestros chiquitos, ya adolescente, pero estaba haciendo un solo de guitarra. Tocó Suzuki 2, 3 y 4. Yo los nombro, pero no tengo ni idea de qué melodía se trata. Tocó un solo con la guitarra. Y estaban los papás ahí viendo. Maravilloso. Los chicos que tocaban el violín, salvo una, Nare, los otros son todos varoncitos tocando el violín. Los nenes que tocaron el piano también en solo, maravilloso, el canto del coro. Si alguien dice alguna vez la expresión coro de ángeles, es así, tal cual, el coro de ángeles. Para eso, decía esta compañera, ¿para qué estudié música? ¿Para qué estudié canto? ¿Para qué estudié teoría y solfeo? ¿Para un desarrollo profesional? No, yo estudié para trabajar con los chicos lado a lado, para permitir el desarrollo de otros a través del amor y de la música. Y eso es hoy. Eso pasa hoy. ¿Y qué pasará entonces mañana? Si hoy, con 4 meses, puedo tocar un solo de violín, ¿cómo será mi futuro? ¿Cuál será el futuro? Impresionante, incalculable. Y en esto del hoy, porque no puedo dejar de pensar en el hoy, pensando en el porvenir, y pensando en que si bien uno a veces proyecta o piensa qué será de su porvenir, no podemos dejar de mirar el hoy. Alguien dijo alguna vez que un porvenir venturoso está hecho de un presente trabajoso, sin duda alguna. Y entonces quiero cerrar con esto. Vamos a volver a Divaldo Pereira Franco. Antes de que comenzara con la canción del camino, le llegó una psicografía a través de Chico Xavier, medio brasileño, muy conocido también a través de él, cuántas obras nos ha legado del mundo espiritual. Le llegó un mensaje de Horta de Sousa, especialmente para él, y para ese momento decisivo en su vida, que se llama Ahora. Y yo lo voy a leer, si me lo sé de memoria, no voy a poder continuar. Ahora, mientras transcurre el hoy, fulgura tu excelso momento de ayudar. Expande a tu alrededor una compasiva mirada. Tiende tus manos a los hijos de la amargura.
haz que brille tu fe serena, afable y pura. Ahora, este es el momento decisivo. Abre tu corazón al Cristo viviente. No permitas que el tiempo pase en vano. Y con la ayuda y el servicio infatigable, alcanzarás, subiendo paso a paso, la gloria eterna de la resurrección. Hoy, mientras transcurre la hora. Amén. Amén. Sus oídos están atentos, respetuoso silencio, escucha. Muchas gracias. Vamos a empezar a invitar a pasar de casa.